El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a Covadería. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Hola mis hermanos, estamos aquí en este día 13 de mayo, un día muy especial. Este día queremos entregarle a la Madre una flor, muchas flores. ¿Por qué? Porque es el día de Nuestra Señora de Fátima. Y ella nos dijo, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Entonces ya quiero decirte un mensaje de esperanza, no tengas miedo. El mundo está triste, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pasan en este mundo, pero la Madre nos da la seguridad que por fin su inmaculado corazón triunfará. Y así quiero hacer fiesta con ustedes, celebrar este día 13 de mayo con mucha alegría. Y bueno, acá tenemos como tema este día 13, el Inmaculado Corazón de María. El poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Está en Lucas capítulo 1, 49. Nos anonadamos frente a la excelsa Madre de Dios, habiéndola recibido para nosotros del mismo Señor. Ella se sigue presentando como madre amorosa, buscando a sus hijos perdidos, alejados, confundidos, para bañarlos en el río de la santidad, a la que Dios nos llevará si la seguimos. Cambiemos así nuestro pobre corazón por el Inmaculado Corazón de María para ser a su semejanza. Don Bosco nos dice, seamos devotos sobre todo de María Santísima. Invoquémosla de corazón y ella nos protegerá. Mira la confianza de Don Bosco en nuestra Madre. Así también queremos ser. Por eso rezamos a ella. Oh María, que nos regalaste en Covadería tu corazón inmaculado. Enséñanos los secretos que Él esconde, para que conociéndolos podamos imitarlo, y cabizbajos pidamos perdón por lo poco que nos parecemos a ti. Haznos pequeños para que veamos el cielo. Amén. Y acá también nosotros queremos hacer una oración que es la oración de los pastorcitos, entregada por el arcángel San Miguel a los 3 niños en Fátima. Oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo, y os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no os amo, y no os aman. Otra vez rezamos. Dios mío, oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo. Y os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo. Y os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, alma, sangre y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en expiación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con las que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de todos los pecadores. Amén.
Y así también queremos rezar una decena entregando al Inmaculado Corazón de María todas nuestras necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Y la florecilla que hoy queremos entregar para este día es: renovemos nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. Renueve tu consagración a este Inmaculado Corazón amoroso de María. Y así terminamos, mis hermanos, este día de fiesta para nosotros de la iglesia. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Estuvimos y siempre estaremos unidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva el corazón inmaculado de María! ¡Viva!